En un día soleado de 1937, Amelia Earhart prepara su Lockheed Electra para despegar, lista para hacer historia. La multitud se despide mientras Amelia aborda. Su sonrisa irradia confianza y determinación. Amelia se acomoda en la cabina, con la mirada fija en el horizonte con una determinación inquebrantable. Los motores rugen cuando Amelia se prepara para el vuelo más audaz de su vida. El Lockheed Electra comienza a moverse, acelerando por la pista hacia un futuro incierto. Dentro del estrecho Lockheed Electra, Amelia y Fred se preparan para su viaje, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Amelia mira a Fred, una mirada de complicidad compartida entre aventureros experimentados. Fred devuelve la mirada a Amelia, una confianza mutua solidificando su asociación en el espacio confinado. Rodeados de equipos de navegación, se aseguran de que todo esté listo para enfrentar los vastos cielos que se avecinan. Contra el azul infinito, el Electra surca el cielo, un faro solitario sobre el Pacífico. A lo lejos se acumulan nubes de tormenta, una advertencia silenciosa en el horizonte. La radio crepita, una sinfonía de estática que insinúa el aislamiento que se avecina. El Electra vuela hacia la tormenta que se avecina, indiferente al peligro. La estática se intensifica. Una creciente inquietud acompaña el viaje del Electra hacia lo desconocido. En la bulliciosa sala de control aéreo, el aire es denso con anticipación, mientras los controladores de tráfico aéreo monitorean las transmisiones de Amelia. Su voz, un hilo frágil, parpadea en medio de la estática crepitante. Cada palabra rota amplificando la creciente inquietud. El silencio entre las transmisiones se alarga, pesado y asfixiante, mientras todos contienen la respiración, presa de una creciente angustia. La tensión en la sala de control aéreo se vuelve casi insoportable a medida que la voz de Amelia se desvanece. Bajo el sol implacable, Isla Nikumaroro revela sus secretos mientras los arqueólogos convergen, con grandes esperanzas, en medio de la silenciosa extensión de la isla. Con cada palada de tierra, la anticipación aumenta, pero la isla contiene la respiración, guardando la verdad bajo capas de tiempo y arena. Emergen fragmentos de metal susurrando cuentos de un avión perdido, pero su historia permanece fragmentada, incompleta. Superficie ósea. Un eco inquietante de vidas trágicamente truncadas, dejando a los investigadores cara a cara con el solemne silencio del pasado. La incertidumbre perdura. Una sombra persistente. Mientras el equipo se enfrenta a la ardua tarea de reconstruir un misterio velado en el tiempo y la marea, en el corazón del archivo histórico, un historiador solitario profundiza en los misterios que rodean la desaparición de Amelia. Las motas de polvo bailan en la habitación iluminada por el sol. Cada documento guarda un fragmento de la historia olvidada de Amelia. Las teorías chocan mientras el historiador busca respuestas, reconstruyendo fragmentos del destino de Amelia. Susurros del pasado resuenan en el archivo, el legado de Amelia esperando ser redescubierto. Bajo el vasto cielo inglés, Agatha Christie camina, con el ceño fruncido por la reflexión. Su rostro, un lienzo de confusión y estrés creciente, refleja una mente que lucha con las sombras. Cada paso que da parece profundizar el misterio que rodea su repentina desaparición. El sereno paisaje oculta la confusión interna, un testigo silencioso de su caos interior. El campo inglés contiene la respiración, esperando una resolución a su enigmático acto de desaparición. La estación de policía zumba con energía nerviosa mientras los detectives interrogan a la familia y amigos de Agatha. El humo llena la habitación tenuemente iluminada, el aire espeso con miedos tácitos. Los relojes marcan metódicamente. Cada segundo amplifica la creciente sensación de desesperación. Los clientes potenciales disminuyen. Cada camino termina en frustración e incertidumbre. Afuera, se desata un frenesí cuando la prensa sensacionalista desciende, hambrienta por la historia. Los titulares gritan, explotando la tragedia de Agatha para una fama fugaz. Agatha llega al Gran Hotel, una figura de elegante misterio velada por la luz del día. Bajo una fachada de falsa identidad, el frágil estado de Agatha insinúa secretos ocultos. El vestíbulo del hotel zumba con actividad inconsciente mientras la identidad oculta de Agatha sigue siendo desconocida. Agatha camina hacia la habitación del hotel. Su silueta desaparece por el pasillo, su verdadero ser envuelto en sombras. En la habitación del hotel, Agatha está sentada, con un cuaderno en la mano, un torbellino de pensamientos arremolinándose en su interior. Su pluma baila sobre la página, capturando los fragmentos de su mente. Está tramando un plan oscuro,
¿O simplemente perdida en el laberinto de sus propios pensamientos? El cuaderno se convierte en un lienzo para su caótico mundo interior. Cada trazo de la pluma revela una nueva capa de misterio. La habitación está llena de expectación, el aire espeso con intenciones tácitas. Agatha está pensativa. La respuesta oculta en las páginas de su cuaderno. En medio de la extensa campiña inglesa, un biógrafo se encuentra de pie, con un cuaderno en la mano, mientras el viento susurra cuentos a través de la hierba alta. Con los ojos entrecerrados contra el sol, el biógrafo intenta evocar una visión de tiempos pasados. Largas sombras se extienden por los campos, profundizando el enigma que envuelve las colinas y los árboles. El biógrafo busca pistas en las colinas onduladas. El archivo del periódico susurra con los fantasmas de historias pasadas. Cada recorte un eco desvanecido de la vida desaparecida de Agatha. Los titulares gritan desde las páginas envejecidas, sensacionalizando un misterio que el tiempo solo ha profundizado. Cada artículo, un fragmento de especulación, que reconstruye una narrativa de intriga e incertidumbre. Los relatos dramáticos pintan el retrato de una mujer perdida, con su destino pendiendo del juicio de la opinión pública. El archivo se erige como un testigo silencioso, con sus muros revestidos de los restos de una historia sin resolver. En la quietud del archivo, la desaparición de Agatha sigue siendo un interrogante inquietante grabado en tinta. El aeropuerto de Kuala Lumpur brilla bajo el manto de la noche, ajeno a las sombras que acechan. El vuelo MH370, un navío de sueños, está preparado, listo para surcar el cielo nocturno. Los pasajeros, rebosantes de esperanza y expectación, suben los escalones hacia lo desconocido. En la calma antes del despegue, una sensación de normalidad desmiente el enigma que aguarda. El MH370 acelera por la pista, su destino sellado en la extensión estrellada. En la cabina de pasajeros, la quietud silenciosa cubre la noche mientras los viajeros se dejan llevar por el sueño o se pierden en historias. El suave zumbido de los motores y el suave resplandor de las luces de lectura crean una atmósfera tranquila, casi onírica. Al frente, los pilotos permanecen vigilantes. Su atención concentrada es una promesa silenciosa de seguridad. Cada dial y medidor brilla suavemente, reflejándose en los ojos de los pilotos mientras revisan meticulosamente los sistemas de la aeronave. La cabina está llena del ritmo silencioso de la rutina, el suave pulso de los viajes de larga distancia. Todos los pasajeros están durmiendo, confiando en las manos firmes que los guían a través del cielo nocturno. Dentro de la cabina, los pilotos comparten un momento de normalidad bajo el velo de la noche, un intercambio tranquilo, una calma fugaz antes de la tormenta. Sin previo aviso, la línea vital de comunicación se corta abruptamente. El silencio desciende cuando fallan los sistemas de comunicación, envolviendo la cabina en pavor. La cabina se sumerge en un silencio misterioso, lo que indica el inicio de un caos imprevisto. Sobre la vasta extensión del Océano Índico, el MH370 desaparece en la noche, sin dejar rastro. Las pantallas del radar se oscurecen cuando el vuelo desaparece, lo que indica el comienzo de una búsqueda urgente y desesperada. La búsqueda implacable comienza, pero el océano no da nada, mientras la esperanza disminuye con cada ola que pasa. Los días se convierten en semanas, la búsqueda continúa, pero el avión desaparecido permanece engullido por el mar, un misterio sin resolver. En el bullicioso centro de control, los controladores aéreos están consumidos por el enigma de los datos del radar, con sus rostros marcados por la preocupación. Cada pitido y señal baila por las pantallas, pero la historia que cuentan permanece fragmentada e indescifrable. Los controladores intentan reconstruir la trayectoria de vuelo, pero cuanto más intentan reconstruirla, más esquiva se vuelve la verdad. La frustración aumenta a medida que las piezas se niegan obstinadamente a alinearse, dejándolos lidiando con un rompecabezas que desafía la lógica. El peso de las preguntas sin respuesta pesa mucho en el aire, ensombreciendo el centro de control, normalmente bullicioso. El misterio se profundiza, prometiendo un viaje a lo desconocido. En la playa soleada de la isla Reunión, un fragmento blanco y puro de un ala yace semienterrado en la arena. El fragmento se hornea bajo el sol implacable, una reliquia silenciosa contra el horizonte interminable del océano. Un examen más minucioso confirma lo impensable. Estos escombros pertenecen al MH370. La confirmación envía ondas de renovada urgencia a través de las tranquilas costas. La búsqueda se intensifica, impulsada por el descubrimiento inquietante en esta playa remota.
En una habitación cargada de tristeza, los miembros de la familia se reúnen. Su dolor colectivo es un pesado sudario. Las voces se alzan, cada súplica un eco crudo de preguntas sin respuesta y dolor no resuelto. La frustración se desborda, palpable en cada gesto, en cada lágrima. La verdad sigue siendo una sombra distante, eludiendo su alcance. La vasta extensión del Atlántico se extiende. El año es 1872. Un barco fantasma se desvía sin rumbo. El Mary Celeste. No hay almas a bordo, sin embargo, todo permanece tranquilo. Un enigma náutico flotando en el mar. La mesa del comedor está meticulosamente puesta. Una invitación misteriosa a una comida nunca tomada. Los registros abiertos revelan los secretos del barco, susurrando historias de un viaje interrumpido. Una quietud escalofriante impregna el aire, insinuando un misterio. No hay señales de lucha, pero la tripulación ha desaparecido, dejando atrás solo preguntas sin respuesta. Un silencio inquietante pesa, como si el mar mismo contuviera la respiración. El Mary Celeste se desplaza silenciosamente. Un barco fantasma navegando en un océano de secretos. Puerto, 1872. La noticia de un descubrimiento fantasmal recorre el vibrante puerto, haciendo que las lenguas se muevan y las imaginaciones se enciendan. Los susurros del destino del Mary Celeste serpentean por los bulliciosos muelles, cada relato lleno de misterio y temor. El relato escalofriante se propaga como la pólvora, proyectando una sombra sobre las calles soleadas de puerto. El misterio se profundiza, alimentando la especulación de que algo siniestro acecha bajo las olas. El miedo y la fascinación se entrelazan mientras el enigma del Mary Celeste se apodera de puerto, sin dejar a nadie indiferente ante su inquietante presencia. Dentro del buque marino, una sensación de intensidad metódica llena el aire mientras los investigadores comienzan su búsqueda de respuestas. Ellos escudriñan cada rincón de la nave. Sus miradas concentradas reflejan el peso de su tarea. En medio de su búsqueda, emerge un tenue rastro de la ira de una tormenta. Los investigadores recopilan pruebas, reconstruyendo el rompecabezas de los acontecimientos en el mar. A pesar de sus esfuerzos, las respuestas definitivas siguen siendo esquivas, envueltas en los misterios de las profundidades. Bajo la vasta extensión del Atlántico, un equipo de buzos desciende hacia el silencio inquietante, embarcándose en una exploración inquietante del naufragio del Mary Celeste. En medio de los restos esqueléticos del barco, comienzan su sombría tarea: reconstruir el fantasmagórico rompecabezas de su abandono. Cada artefacto susurra cuentos olvidados, mientras navegan por las tumbas acuáticas, buscando una apariencia de verdad entre los restos. Las profundidades del océano guardan sus secretos de cerca, desafiando a los buzos a desentrañar los misterios del Mary Celeste. Dentro del Museo Marítimo, el aire zumba con los ecos de misterios marítimos. El experto se encuentra entre artefactos, profundizando en los enigmas del Mary Celeste. Las teorías de motín giran como mareas inquietas. Susurros de fenómenos naturales acechan los pasillos. Cada explicación profundiza el misterio que rodea el destino del barco fantasma. Nuremberg, 1828. Una ciudad bulliciosa, ajena al misterio que estaba a punto de revelarse. De repente, una figura solitaria aparece, interrumpiendo el ritmo de la ciudad. Kaspar Hauser se queda en silencio, un enigma a la vista. Sus ojos vacíos no revelan nada, sus labios sellados. No puede hablar, no puede explicar. La confusión se extiende entre la multitud mientras se reúnen a su alrededor, susurrando cada vez más fuerte. ¿Quién es esta extraña figura? ¿De dónde vino? Las preguntas flotan pesadamente en el aire. Su origen permanece envuelto en misterio, un enigma que cautiva y desconcierta a Nuremberg. Bañado por el sol, Kaspar se sienta en la mesa de madera, con motas de polvo arremolinándose a su alrededor. Frunció el ceño concentrado y con esmero formó letras en una pizarra. Él habla, su voz vacilante al principio, luego creciendo en confianza. Su relato se desarrolla. Una narrativa escalofriante de aislamiento y desesperación en una celda oscura. En el parque, Kaspar es emboscado. Su mundo se inclina hacia el caos. Se desploma, herido, luchando por entender el brutal ataque. En medio del dolor, una escalofriante comprensión surge. Su atacante tiene una familiaridad inquietante. Susurra, afirmando que el atacante es el mismo hombre que lo mantuvo prisionero. La línea entre la verdad y la ilusión se difumina, profundizando el misterio.
En la sombría sala de autopsias de 1833, el cuerpo sin vida de Caspar yace sobre la fría mesa de metal, bañado por una luz intensa. Los médicos se reúnen, con expresiones marcadas por la preocupación mientras examinan meticulosamente el cadáver de Caspar. La luz intensa se refleja en los instrumentos quirúrgicos, resaltando el misterio que rodea la muerte de Caspar. La causa de la muerte sigue siendo esquiva, suspendida entre las oscuras posibilidades de asesinato y suicidio. En las silenciosas salas del archivo histórico, un investigador se sumerge en el enigma de Caspar Hauser. Él examina los documentos, cada página susurrando secretos de una vida envuelta en misterio. Contempla las innumerables teorías que giran en torno a la identidad y el desconcertante destino de Caspar Hauser. El silencio del archivo amplifica los ecos del pasado, mientras el investigador persiste en la búsqueda de la verdad. El Amazonas. Un vasto laberinto verde donde el sol lucha por atravesar el dosel. En 1925, Percy Fawcett entra en este infierno verde, impulsado por visiones de una ciudad perdida. La jungla respira a su alrededor. Un depredador esmeralda que observa cada uno de sus movimientos. Cada paso más profundo es una apuesta, con el peligro floreciendo en colores vibrantes. Susurros resuenan entre los árboles, cuentos de antiguas civilizaciones engullidas por el verde. La ciudad perdida llama, una promesa fantasma escondida en el corazón de la jungla. En el corazón de la noche de la jungla, Fawcett y su equipo se reúnen alrededor de una frágil fogata, con sus rostros proyectados en sombras parpadeantes. Las voces se elevan mientras el equipo discute su próximo movimiento, la desesperación alimentando su acalorado debate. Las menguantes provisiones sirven como un crudo recordatorio de su crítica situación, el peso de la esperanza desvanecida presionándolos. El aire chisporrotea con tensión, un testimonio silencioso de sus crecientes miedos y un futuro incierto. La canoa corta las oscuras aguas del río Amazonas, llevando a la expedición más adentro de lo desconocido. Ojos invisibles observan cada uno de sus movimientos desde el denso follaje de la jungla, una amenaza silenciosa acechando en las sombras. Cada palada resuena en la vasta naturaleza salvaje, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. El río serpentea. Cada curva esconde peligros potenciales y observadores invisibles. En 1925, Fawcett y su equipo se adentran en la selva amazónica, sin saber los misterios que les esperan. El denso follaje se traga por completo al equipo de Fawcett, borrando su presencia del mundo conocido. Mientras el equipo de Fawcett desaparece, se inicia una búsqueda inmediata, impulsada por la urgencia y la desesperación. Los equipos de búsqueda se adentran en el abismo verde, pero sus esfuerzos no producen más que silencio. La selva guarda sus secretos celosamente, sin ofrecer pistas sobre el destino de Fawcett. En el archivo de la expedición, un explorador moderno se sumerge en los enigmáticos diarios de Fawcett. Examina cada página. Su concentración es intensa mientras busca pistas sobre el destino de Fawcett. Sus dedos recorren la tinta descolorida, recreando el peligroso viaje de Fawcett. El explorador está sentado, con los ojos escudriñando las páginas del diario, la mano derecha sosteniendo una pluma para marcar una pista. Sobre la extensa Amazonía, un helicóptero corta el aire húmedo, empequeñecido por la interminable extensión de la selva. Desde arriba, el equipo de búsqueda observa la extensión verde intacta, su misión engullida por la inmensidad del bosque. El helicóptero navega a través del denso follaje, su sombra se desliza fugazmente sobre las copas de los árboles. Cada giro revela el mismo laberinto verde, la inmensidad burlándose de su búsqueda, el misterio profundizándose con cada milla. El equipo persevera, con la mirada fija en la tierra de abajo, sin inmutarse por la abrumadora escala de su tarea. El implacable verde se extiende hasta el horizonte, un testimonio silencioso de los secretos escondidos en el corazón del Amazonas. Dentro del Palacio de Invierno, la familia Romanov se reúne, con sus rostros iluminados por la luz de las velas. Afuera, la tormenta de la revolución ruge, proyectando largas y ominosas sombras sobre los opulentos salones. Una palpable sensación de temor llena el aire, denso con miedos tácitos y silenciosa anticipación. La luz de las velas parpadea, reflejándose en sus ojos amplios y ansiosos a medida que la noche se profundiza. Bajo la cubierta de la noche, la familia Romanov es conducida a su prisión final. El miedo y la resignación marcan sus rostros cuando llegan a la Casa Ipatiev. La imponente Casa Ipatiev se alza, un testimonio silencioso de su inminente perdición. Su destino está sellado mientras son conducidos hacia la imponente estructura. La noche contiene el aliento, mientras comienza su capítulo final.
En los oscuros confines del sótano, los últimos momentos de la familia Romanov están empañados por la erupción de disparos. La escena se sume en el caos, mientras los ecos de los disparos reverberan, marcando el fin de una era. Los cuerpos de la familia Romanov están ocultos en el bosque. El denso abrazo del bosque esconde secretos y los ecos de lo que ocurrió. En lo profundo del bosque silencioso, secretos enterrados durante décadas comienzan a aflorar. La tierra revela su sombría verdad. Restos esqueléticos emergen de su largo sueño. Ojos científicos escudriñan. Los huesos silenciosos susurran cuentos de un pasado trágico. El ADN confirma lo indecible. Los ecos de los Romanov resuenan desde la tumba. Dentro de los sagrados salones de la iglesia, la familia Romanov es celebrada como mártires, su legado grabado para siempre en la historia. La solemne ceremonia se desarrolla, cada momento haciéndose eco de la trágica historia de una familia atrapada en las garras de la revolución. Su historia de tragedia e injusticia se convierte en un faro de esperanza y resiliencia para las generaciones venideras. Se exhiben iconos de los Romanov, cuyas imágenes irradian una sensación de paz y gracia eterna. Las campanas de la iglesia repican un conmovedor recordatorio del pasado y un símbolo de fe perdurable. En el corazón del museo, un historiador se encuentra entre reliquias del pasado, bañado por la luz del sol. Con un puntero en la mano, desentraña los acontecimientos que llevaron al asesinato de los Romanov. El aire se espesa con susurros y teorías de conspiración persistentes, mientras la luz del sol baila por la habitación. El peso de la historia es abrumador a medida que la narrativa se desarrolla. Cada palabra es una pincelada que pinta un vívido cuadro de intriga y muerte. La cámara de ámbar se alza en silenciosa grandeza, su esplendor un testimonio de un arte incomparable. La luz danza sobre las exquisitas incrustaciones, revelando detalles de una artesanía inimaginable. Cada panel cuenta una historia, susurrando cuentos de historia y opulencia. El valor incalculable de la habitación irradia desde cada rincón, un faro de tesoros perdidos. En el corazón del palacio de Catalina, el Salón Ámbar sigue siendo un testimonio silencioso de una época pasada. El Palacio de Catalina, antaño un símbolo de opulencia, ahora se enfrenta a la sombra de la invasión mientras las tropas alemanas asaltan sus puertas. En el interior, los legendarios paneles del Salón Ámbar son sistemáticamente arrancados, su belleza ahora vulnerable a los invasores. Los valiosos componentes de la Sala Ámbar están embalados en cajas, listos para ser transportados a Königsberg, un tesoro robado. El convoy parte bajo una fuerte guardia, llevándose la Sala Ámbar, con un destino incierto en medio del caos de la guerra. Dentro de las formidables murallas del castillo de Königsberg, la cámara de ámbar yace escondida, un tesoro de belleza incomparable. La ciudad tiembla a medida que el trueno de los bombardeos aliados se acerca, anunciando la destrucción. El castillo gime bajo el implacable asalto, sus antiguas piedras empiezan a desmoronarse. Las llamas lamen los bordes de la habitación ámbar, amenazando con consumir su esplendor en un abrazo de fuego. En medio del caos, las sombras bailan mientras el corazón de la ciudad se desgarra, un testimonio de los estragos de la guerra. La Sala de Ámbar, antaño un faro de opulencia, ahora se enfrenta a un destino incierto en medio de las ruinas. En el paisaje devastado por la guerra de Königsberg, la Sala de Ámbar desaparece, dejando atrás solo preguntas sin respuesta. La habitación desaparece, engullida por el caos de la guerra. Su destino sigue siendo un misterio, perdido en las mareas de la historia. Comienza la búsqueda de la habitación ámbar, una búsqueda nacida de las cenizas del conflicto. En el archivo secreto, un investigador profundiza en documentos desclasificados, buscando un atisbo de verdad sobre la cámara ámbar. Cada documento susurra secretos. Sin embargo, la historia de la cámara ámbar permanece envuelta en misterio. El investigador busca, juntando fragmentos de verdad a partir de pistas vagas y contradictorias. En el laberinto de la historia, los secretos de la cámara ámbar eluden la comprensión. La habitación está en silencio, salvo por el susurro del papel envejecido, mientras el investigador busca respuestas del pasado. El enigma de la cámara de ámbar atrae, prometiendo revelación, pero ocultando su verdad. En la Alemania actual, una mina abandonada susurra secretos de tiempos olvidados. Un equipo de búsqueda se adentra en la oscuridad, atraído por los susurros de la legendaria cámara de ámbar escondida en su interior. Ecos de esperanza e historia perduran en el aire mientras el equipo avanza más profundamente en el abrazo de la mina. Los rumores de tesoros incalculables y cámaras ocultas alimentan su búsqueda.
El submarino desciende en el mar Báltico. Su casco de metal cruje bajo la inmensa presión. El navío navega por las profundidades turbias, buscando la cámara de ámbar perdida. Un silencio inquietante llena el submarino mientras la tripulación espera encontrar un tesoro hundido. Las luces del submarino cortaron la oscuridad, revelando un paisaje fantasmal del fondo marino. La anticipación aumenta a medida que el submarino se acerca a una prometedora anomalía en el sonar. Circulan rumores. ¿Podría ser este el lugar donde la cámara de ámbar encontró su tumba acuática? En un taller de restauración bañado por la luz del día, un artesano se dedica a recrear el esplendor de la cámara de ámbar. Sus manos juntan hábilmente fragmentos de la historia, esperando revivir la legendaria belleza de la habitación. Cada pieza está colocada meticulosamente, un testimonio del encanto perdurable de la leyenda de la habitación ámbar. La leyenda del salón ámbar perdura gracias al diligente trabajo del artesano. El aeropuerto zumba con actividad mientras Amelia se prepara para su vuelo, su sonrisa radiante. Su espíritu aventurero brilla mientras mira hacia el avión, lista para conquistar los cielos. Amelia se acerca al avión, con pasos firmes. Se detiene al pie de los escalones, echando una última mirada alrededor. Amelia sube los escalones hacia el avión, encarnando coraje y determinación. Dentro de la cabina, Amelia se prepara para el despegue, con la mirada fija en el horizonte. Dentro de la cabina, Amelia se ajusta las gafas, con un destello de determinación en sus ojos. El vasto horizonte se extiende ante ella, una invitación abierta a lo desconocido. La promesa de aventura alimenta el espíritu de Amelia mientras se prepara para el vuelo. La mirada de Amelia atraviesa el cielo, impulsada por el deseo insaciable de explorar. La cabina, un santuario de ambición, prepara a Amelia para su audaz viaje. Con una última mirada al horizonte, Amelia abraza la emoción de lo inexplorado. En la vasta extensión del océano, un avión se convierte en un punto distante contra el horizonte. El diminuto avión se desvanece, tragado por el cielo, dejando un vacío sobre el agua. Un avión desaparece. Su desaparición proyecta una larga y sobrecogedora sombra sobre el agua. El océano se extiende sin fin. Su superficie refleja el cielo, mientras el misterio del avión perdido se profundiza. El silencio desciende, roto solo por el sonido de las olas, mientras el avión desaparecido se pierde para siempre. Dentro de la estación de policía bulliciosa, una sensación de urgencia pesa en el aire. Los testigos relatan sus encuentros con Agatha. Sus palabras pintan un retrato vívido de la mujer desaparecida. Cada declaración añade una pieza al rompecabezas, pero la desaparición de Agatha sigue envuelta en misterio. La habitación zumba con preguntas sin respuesta. Los oficiales decididos a desentrañar el enigma de la desaparición de Agatha. Bajo el vasto cielo de campo, Agatha vaga sola, su soledad amplificando los impulsos de su espíritu creativo. Sus pasos caen suavemente sobre el camino, cada paso resonando con el ritmo de sus pensamientos. El sol proyecta largas sombras a su alrededor, añadiendo profundidad al paisaje y reflejando la complejidad de su mundo interior. Su mente corre, tejiendo intrincados tapices de imaginación. Mientras camina por los tranquilos campos de campo, el aire está quieto. El silencio solo se rompe con el susurro de su aliento, mientras los pensamientos de Agatha se elevan. En una habitación de hotel bañada por la suave luz del día, Agatha se sumerge en un mundo de imaginación. Su pluma baila sobre el papel, cada trazo entrelazando personajes e historias destinadas a cautivar. La habitación se desvanece mientras se adentra más. Su mente es un lienzo para historias aún no contadas. Con una intensidad febril, Agatha da vida a mundos que cautivarán corazones y mentes. Su enfoque se agudiza, cada palabra meticulosamente elaborada, moldeando destinos y tejiendo intrincadas redes. En este santuario tranquilo se siembran las semillas de obras maestras literarias, prometiendo cautivar al mundo. Bajo el manto de la noche, un avión enciende sus motores, listo para desafiar la gravedad. Con una oleada de poder, el avión comienza su carrera contra el destino. Ascendiendo al abismo oscuro, el avión se convierte en una chispa fugaz contra la vasta oscuridad. Los pasajeros suspendidos entre la tierra y el cielo depositan su confianza en el viaje que les espera. El avión desaparece en el horizonte, dejando atrás solo el eco de sus potentes motores. Dentro de la cabina, los pasajeros se relajan, ajenos a la inminente oscuridad. Una falsa sensación de serenidad impregna la cabaña, enmascarando la tensión subyacente.
La atmósfera tranquila esconde una amenaza desconocida. El cielo nocturno se cierne afuera, ocultando los peligros que acechan. Bajo el manto de la noche, el vasto océano se extiende, una extensión indiferente. Un avión desaparece en el abismo, tragado sin un susurro, sin dejar rastro. Las olas ruedan, imperturbables. El océano guarda sus secretos celosamente. Las profundidades silenciosas guardan la verdad, inaccesible y desconocida, para siempre oculta bajo las olas. Un barco solitario a la deriva en el vasto océano, el Mary Celeste presenta una vista misteriosa e inquietante. La tripulación se acerca. Una sensación de presentimiento pesa en el aire. Abordan el Mary Celeste. El silencio los envuelve. Un misterio inquietante se desarrolla. La luz del sol se filtra a través de los sucios ojos de buey del barco, iluminando las pertenencias personales congeladas en el tiempo. Una quietud inquietante impregna la nave, un testimonio de la inexplicable desaparición de la tripulación. Intocadas por el tiempo o el robo, las posesiones abandonadas susurran cuentos de vidas interrumpidas. Ecos de risas y trabajo perduran en el aire, un marcado contraste con el silencio inquietante que ahora reina. El misterio se profundiza mientras el barco se desvía sin rumbo, un barco fantasma a la deriva en la vasta extensión del mar. El acto de desaparición de la tripulación deja atrás un enigma perdurable, grabado en la madera y el acero mismos de la nave abandonada. Bajo el vasto cielo de 1872, un barco fantasma se desplaza silenciosamente, un presagio misterioso y triste. El desolado navío surca las olas, un emblema inquietante de lo que el tiempo y la tragedia dejan atrás. Vacío y desolado, el barco navega, llevando secretos tragados por el mar. La silueta espectral del barco contra el océano abierto, una danza solitaria con el destino. El barco se desliza por el agua, un recordatorio inquietante de almas perdidas e historias olvidadas. El barco fantasma se desvanece en la distancia, un escalofriante testimonio de los misterios que guarda el océano. En el corazón de la calle, una figura emerge del éter. Caspar, un niño envuelto en misterio. Su presencia es repentina, como si fuera conjurada de la propia esencia del día. Un enigma salvaje interrumpe el ritmo familiar de la calle. El aire crepita con la pregunta tácita de su origen. En la sencilla habitación, Caspar lucha por hablar. Sus ojos reflejan un mundo de miedo y curiosidad. Cada palabra vacilante revela un fragmento de su pasado, un testimonio de su profundo aislamiento. Sus gestos vacilantes delatan un miedo profundo, como si el castigo acechara a la vuelta de cada esquina. La luz del sol entra a raudales en la habitación escasamente amueblada, un crudo recordatorio de la oscuridad que atormenta el pasado de Caspar. En la serena extensión del parque, una sombra cae sobre Caspar. De repente, un misterioso agresor emerge, interrumpiendo la tranquilidad. El agresor ataca, y Caspar cae. La vida de Caspar termina trágicamente. En el corazón de la selva, Fawcett se embarca en una búsqueda hacia lo desconocido, persiguiendo un destino envuelto en misterio. El denso follaje de la jungla envuelve a Fawcett. Cada paso más profundo en el laberinto Esmeralda resuena con su inquebrantable determinación. La luz del sol se filtra débilmente a través del espeso dosel mientras Fawcett avanza. El peso de su ambición es pesado en su andar. Perdido en el abrazo de la antigua selva, la silueta de Fawcett se desvanece en las profundidades verdes, su destino entrelazado con los secretos de la ciudad perdida. La noche cae sobre el campamento, envolviendo a Fawcett y su equipo en el abrazo de la jungla inexplorada. Los peligros ocultos de la jungla comienzan a revelarse mientras ojos invisibles observan desde las sombras. Fawcett se enfrenta a lo desconocido, su determinación puesta a prueba por la silenciosa resistencia de la selva. La unidad del equipo es su escudo contra la miríada de desafíos que acechan en la naturaleza. En lo profundo de la noche, la jungla susurra sus secretos, mientras Fawcett y su equipo avanzan, imperturbables. En el corazón de la indómita selva, el denso follaje brilla bajo el sol intenso, ocultando secretos ancestrales y senderos inexplorados. Los susurros del nombre de Fawcett resuenan entre los árboles, su legado ahora una mezcla de coraje, ambición y enigmática desaparición. La selva permanece indiferente, sus misterios se profundizan a medida que la búsqueda de Fawcett se desvanece en la leyenda, dejando atrás solo preguntas sin respuesta. Perdido en el laberinto Esmeralda, el espíritu de Fawcett perdura, para siempre entrelazado con las maravillas inexploradas y los peligros acechantes del Amazonas. El río fluye hacia adelante, llevando los susurros de sueños olvidados
y los ecos de un hombre consumido por su implacable búsqueda. El sol se pone, proyectando largas sombras sobre la selva, donde la historia de Fawcett se convierte en una parte inmortal de la naturaleza salvaje. Dentro del gran palacio, la familia Romanov espera sin saber su destino inevitable. El peso de la fatalidad inminente se cierne pesado en el aire, proyectando largas sombras sobre el opulento entorno. Confinados dentro de los muros del palacio, los Romanov son prisioneros de una revolución que ha consumido su mundo. Cada miembro de la familia lucha con el miedo y la incertidumbre que se cierne sobre ellos. En la quietud de la noche, los ecos de su pasada gloria se desvanecen en el silencio de su cautiverio presente. Desconocedores de los horrores que les esperan, la familia Romanov permanece unida, ligada por la sangre y el destino compartido. La noche en el sótano pesa con temor, un silencio ominoso antes de la tormenta. En una erupción repentina de violencia, la familia se ve sumida en el caos. Los gritos resuenan mientras la familia se derrumba. Su mundo se disuelve en la oscuridad. El aire se espesa con el olor metálico de la sangre, un sombrío testimonio del brutal acto. La tragedia de los Romanov se graba en la historia, un recordatorio inquietante de la realeza perdida. En el bosque, la tierra revela un secreto sombrío de una era pasada. Huesos esparcidos, un escalofriante testimonio de una tragedia pasada. Susurros silenciosos de la tristeza familiar resuenan entre los árboles. El bosque guarda una verdad desgarradora, descubierta después de años. La naturaleza revela una conclusión triste a una narrativa trágica. La sala ámbar resplandece. Sus muros brillan con una belleza sin igual. La luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando el oro. Los intrincados mosaicos brillan, reflejando el arte de una época pasada. Tallados ornamentados y piedras preciosas adornan las paredes, mostrando una artesanía exquisita. La habitación emana un brillo etéreo, un testimonio de su estatus legendario. Cada detalle refleja opulencia, capturando la esencia de la grandeza histórica. Bajo la luz del día, la grandeza profanada del palacio se erige como un testimonio silencioso de su caída. Los invasores se agolpan por sus pasillos. Su sombría determinación sella el destino del palacio. Están saqueando tesoros, sus rostros delatando el peso de su misión. El futuro del palacio pende precariamente, envuelto en la incertidumbre de la guerra. En medio de los estragos de 1945, una cámara solitaria se desvanece en la niebla de la guerra. Su lente, que una vez capturó la vida, ahora refleja el caos y la destrucción que la rodea. El silencio de la cámara dice mucho, un marcado contraste con el rugiente conflicto. Perdido en el tiempo, el destino de la cámara refleja las innumerables historias no contadas de la época. En paradero desconocido, con su propósito suspendido, un testigo silencioso de la historia. Bajo la luz del día, una búsqueda sombría se desarrolla, preguntas del pasado agitando como ecos en el viento. El sol implacable proyecta largas sombras, reflejando la creciente estela de preguntas sin respuesta. Cada sombra lleva un susurro de lo desconocido. El paisaje silencioso guarda secretos aún por revelar. La vasta extensión refleja la creciente incertidumbre. El aire denso con dudas y temores tácitos. El día mengua y las preguntas persisten, flotando como un sudario sobre la búsqueda en curso. Las costas de Roanoke emergen de la niebla, prometiendo esperanza a los viajeros cansados. El desolado paisaje de Roanoke se extiende interminablemente. La mirada de John White recorre el horizonte, buscando señales de esperanza. La esperanza parpadea en los ojos de John White mientras visualiza un nuevo comienzo. Bajo el manto de la noche, los colonos de Roanoke levantan sus hogares en medio de una creciente inquietud. Susurros de espíritus malévolos se extendieron por la colonia, ensombreciendo sus esfuerzos. La esperanza surge cuando Eleanor Dare acuna a su hija recién nacida, Virginia, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Virginia Dare duerme plácidamente, inconsciente de la oscuridad que se cierne sobre su destino. John White está de pie en las costas de Roanoke, de espaldas al asentamiento mientras el barco se prepara para partir. Las velas del barco se llenan de viento, lo que indica el inicio del largo viaje a Inglaterra. Mira hacia el océano, con expresión decidida, mientras hace una promesa silenciosa. Su voz, apenas un susurro contra el rugido de las olas, lleva la promesa de regresar. El barco navega hacia el horizonte, dejando atrás Roanoke con una promesa en el aire.
La isla de Roanoke parece desierta cuando White regresa. El silencio amplifica la sensación de presentimiento. Camina por el asentamiento vacío. Un temor creciente lo inunda con cada paso. Sus ojos se fijan en una sola palabra grabada en un poste. Croatoan. La palabra tallada se erige como el único testimonio de la colonia perdida, un eco escalofriante en el paisaje desierto. En el corazón de San Petersburgo, 1916, las sombras parpadean ominosamente alrededor de Rasputín, mientras está de pie en medio de un círculo de nobles. El aire está cargado de tensión tácita. Una anticipación silenciosa pesa mucho mientras Rasputín levanta una copa de vino envenenado. La luz de las velas baila sobre sus rostros, proyectando sombras largas e inquietantes que insinúan la oscuridad que está a punto de desarrollarse. Desconocedor de la traición, Rasputín lleva el vaso a sus labios, una decisión fatídica tomada en las sombras. Los nobles observan con la respiración contenida, con las expresiones enmascaradas, mientras Rasputín bebe el vino envenenado. Un momento de quietud mientras el veneno comienza su trabajo. La habitación conteniendo la respiración en anticipación. En el corazón de San Petersburgo, bajo el velo de la noche, Rasputín desafía la muerte, el veneno no logra reclamarlo. Liderados por el príncipe Félix Yusupov, los nobles revelan su mortal intención, con sus rostros sombríos en la tenue luz. El silencio se rompe cuando suena el primer disparo, marcando el comienzo de una lucha desesperada. Rasputín, ahora bajo ataque, se enfrenta a los nobles con una mezcla de desafío e incredulidad en su mirada penetrante. Herido, Rasputín tropieza en el frío patio, una desesperada huida por la supervivencia. Los conspiradores, implacables en su persecución, se acercan a Rasputín. Él cae, y los conspiradores lo agarran. Sus figuras destacan contra la noche. Con brutal fuerza, arrojan a Rasputín a las heladas profundidades del río Neva. Las gélidas aguas se cierran sobre él, la oscura superficie indiferente al drama que se ha desarrollado. El gélido río Neva revela su secreto helado, el cuerpo sin vida de Rasputín. A la luz del día, comienza una autopsia forense, buscando la verdad detrás del enigma. La fría y dura verdad emerge de las profundidades. Ahogamiento. La leyenda de su invencibilidad persiste. Viena, 1791. La noche envuelve la ciudad mientras Wolfgang Amadeus Mozart lucha contra la enfermedad y la paranoia, su mente febril consumida por el Requiem. Sus ojos se mueven por la habitación, ensombrecidos por un miedo profundo mientras corre contra el tiempo. La parpadeante luz de las velas danza sobre el manuscrito, cada nota un testimonio de su fuerza menguante. Su rostro es demacrado, iluminado por la pálida luz. Su expresión refleja una inquietante urgencia. Con manos temblorosas, Mozart continúa escribiendo, desesperado por completar su obra maestra antes de que la oscuridad lo reclame. En Viena, una sombra cae cuando la vida de Mozart termina abruptamente. Los susurros se encienden, arrojando sospechas sobre Antonio Salieri, su rival. El aire se espesa con intriga a medida que los rumores de envenenamiento se propagan como la pólvora. El nombre de Salieri se murmura con temor, su reputación manchada por la oscura nube de la sospecha. La vibrante ciudad de Viena ahora está manchada de temor y desconfianza. El misterio de la muerte de Mozart se profundiza, dejando un legado de preguntas sin respuesta. Bajo el cielo sombrío de Viena, el viaje terrenal de Mozart concluye en una fosa común, envuelto en el enigma de su partida. La tierra recibe a Mozart, un testimonio silencioso de la sinfonía de una vida truncada, mientras el misterio vela las circunstancias de su despedida final. Un adiós final resuena en el cementerio de Viena, donde las notas de Mozart se desvanecen en los susurros de lo desconocido. La fosa común se traga a Mozart. Su genio ahora es un secreto enterrado profundamente bajo el suelo de Viena. A medida que los últimos rayos de sol se desvanecen, el legado de Mozart descansa en la tierra, un acorde sin resolver en la gran composición de la historia. Viena llora en silencio mientras el misterio final de Mozart se profundiza con cada puñado de tierra arrojado sobre su tumba. La biblioteca de Alejandría, que alguna vez fue un faro de sabiduría, ahora está consumida por llamas imponentes. Las llamas bailan sobre pergaminos antiguos y textos invaluables, borrando siglos de conocimiento acumulado. Las brasas se elevan como recuerdos perdidos, dispersándose en el cielo lleno de humo. El mundo observa cómo el corazón del conocimiento antiguo se convierte en cenizas. En medio del infierno, los eruditos se apresuran desesperadamente, con sus rostros grabados con terror,
La antigua biblioteca se convierte en un infierno ardiente. Su precioso conocimiento se convierte en cenizas. Manos desesperadas se extienden, intentando rescatar los manuscritos irreemplazables de las voraces llamas. El aire crepita con el calor mientras el fuego devora siglos de sabiduría. Los gritos resuenan por los pasillos en llamas. Una sinfonía de desesperación y pérdida. La biblioteca, otrora sagrada, se derrumba. Su legado reducido a ruinas humeantes. Las calles de Londres están envueltas en oscuridad y niebla espesa. Una prostituta yace inmóvil en la calle adoquinada, víctima de una brutal violencia. Una figura sombría acecha en la niebla, su presencia invisible pero sentida. Jack el Destripador observa, invisible, inaudible, un depredador en la noche. El inspector Frederick Aberline está en medio del caos de la estación de policía de Londres. Su rostro refleja el peso de los asesinatos sin resolver. La habitación es un mar de mapas, fotos de la escena del crimen y declaraciones de testigos. Cada pieza un recordatorio inquietante del escurridizo asesino. Cada caso sin resolver profundiza las líneas de frustración en el rostro de Aberline. Mira a su alrededor, el peso del misterio sin resolver lo agobia. Los mapas se burlan de él con su silencioso testimonio. Cada calle un camino potencial hacia el asesino. Suspira. La frustración aumenta mientras busca una pista que sigue eludiéndolo. Las calles de Londres hierven de inquietud mientras los titulares de los tabloides gritan terror. El miedo se propaga como la pólvora, alimentado por historias sensacionalistas. Dentro de los límites de la estación de policía, el pavor llega en forma de cartas siniestras. Cada sobre lleva la escalofriante firma: Jack el Destripador. El pánico se apodera de la ciudad mientras circulan los mensajes ominosos. Bajo el vasto cielo australiano, el mar reluce, esperando tragar entero a un primer ministro. Harold Holt camina hacia el agua. Cada paso es un preludio a su acto de desaparición. Él nada. La superficie del agua engañosamente tranquila, ocultando las oscuras intenciones del océano. Las olas ruedan, indiferentes, mientras Harold Holt desaparece bajo las olas. El mar permanece, una extensión vacía, donde una vez nadó un líder. Ahora solo queda un misterio. En el corazón del gobierno australiano comienza una búsqueda frenética. Las teorías de espionaje encienden la sala, proyectando sombras de sospecha. Los susurros de suicidio se suman a la intriga, profundizando el misterio. El peso de la incertidumbre oprime al gobierno. Cada rincón del edificio palpita con una sensación de urgencia y presentimiento. La fragata La Bounty corta la vasta extensión del Pacífico. Un pequeño navío contra el horizonte infinito. Bajo el sol radiante, el barco navega. Un emblema de ambición y conflicto inminente. A bordo del La Bounty, el capitán William Bligh manda con mano de hierro. Su presencia se cierne sobre la tripulación, un símbolo de estricta disciplina y tensión creciente. El viaje a Tahití está en marcha, prometiendo tanto el paraíso como el peligro bajo el mando de Bligh. La tensión llena el aire en el La Bounty, mientras las sombras bailan sobre los rostros de la tripulación. La mirada de Christian Fletcher se endurece mientras enciende la chispa de la rebelión. Su voz, un rugido bajo y peligroso. Bligh se mantiene desafiante, pero su autoridad se derrumba cuando la amotinación estalla a su alrededor. El caos desciende cuando los leales enfrentan a los amotinados. La cubierta ahora es un campo de batalla de lealtades cambiantes. Bligh y sus hombres leales son forzados a un pequeño bote salvavidas, abandonados a la deriva en el vasto e implacable océano. El La Bounty se retira en la oscuridad, un símbolo de traición y mando perdido. Isla Pitcairn. Años después, un paraíso manchado por las sombras del motín. La belleza de la isla se ve empañada por la caída de los colonos en la barbarie. La violencia estalla entre los amotinados, su paraíso se pierde por la lucha interna. La muerte se convierte en una presencia inquietante, manchando para siempre las costas de Isla Pitcairn. El sueño de libertad se convierte en una pesadilla de supervivencia, grabada en sangre y desesperación. En un taller parisino, la luz atrapa las facetas del diamante de la esperanza, una gema de belleza incomparable y maldiciones susurradas. Manos expertas trabajan cuidadosamente para cortar y pulir el diamante de la esperanza, ajenas a los oscuros relatos que lo rodean. Saltan chispas mientras el diamante toma forma, su brillo crece, pero las sombras de la superstición perduran. El diamante Hope brilla, una obra maestra terminada. Sin embargo, los rumores de su maldición persisten, entrelazándose en el taller.
Bajo el manto de la noche, Versalles es testigo silencioso mientras María Antonieta se pone el infame diamante. El diamante brilla ominosamente alrededor de su cuello, un símbolo de fatalidad inminente. Una brisa helada recorre Versalles, susurrando sobre su trágico destino. En un giro rápido y terrible, la escena cambia a la ejecución. El verdugo levanta su hacha, el acero frío brillando bajo la luz de la luna. El silencio desciende cuando el hacha cae, marcando el final del reinado de María Antonieta. En el corazón de Washington, D.C., 1963, el presidente John F. Kennedy se prepara para un viaje fatídico. La limusina descapotable reluce, lista para llevar al presidente por Dallas. El presidente Kennedy sonríe, saludando a la multitud mientras la limusina comienza a moverse. La comitiva avanza, un símbolo de poder y esperanza que se mueve por la ciudad. Desconocedor de la inminente tragedia, el presidente Kennedy continúa su recorrido, interactuando con el público. El caos estalla en Dealey Plaza cuando los disparos perforan el aire. La tragedia golpea. Las balas dan en el blanco a Kennedy. El pánico estalla cuando la multitud se da cuenta del horror. Los gritos llenan el aire mientras la escena desciende al caos. Un anuncio sombrío resuena en el hospital de Dallas. Kennedy es declarado muerto. El aire se espesa con conmoción e incredulidad a medida que se asienta el peso del momento. En medio del caos, surgen susurros sobre un sospechoso. Lee Harvey Oswald es aprehendido. El mundo observa, atónito, mientras los engranajes de la justicia comienzan a girar. En la bulliciosa estación de policía de Dallas, una repentina erupción de violencia rompe la calma matutina. Jack Ruby emerge de la multitud, con una pistola humeante fuertemente agarrada en su mano. Un disparo resuena, silenciando la habitación mientras Lee Harvey Oswald se desploma en el suelo. El caos desciende sobre la estación, gritos y llantos llenan el aire. Los destellos de las cámaras estroboscópicas capturan el caos que se desarrolla y tejen una red de conspiración. Las semillas de la duda están sembradas. En la penumbra de su casa en Los Ángeles, Marilyn Monroe yace inmóvil en su cama, con las sombras extendiéndose por la habitación. Frascos de pastillas vacíos están esparcidos por la mesita de noche, un crudo testimonio del trágico final de la noche. El aire pesa con una sensación de final. El silencio solo se rompe por las sombras. La sobredosis de barbitúricos marca un trágico final para la vida de una leyenda. Bajo las duras luces de la morgue de Los Ángeles, una mesa de acero inoxidable brilla, llevando una forma silenciosa bajo una sábana blanca. Ladra. Ramírez, con el rostro surcado por el cansancio, comienza su sombrío examen con meticuloso enfoque. Sus ojos agudos detectan señales sutiles, lo que la lleva a sospechar una verdad más oscura escondida bajo la superficie. Observe las contusiones inusuales en las muñecas de la víctima, consistentes con restricciones, afirma Ladra. Ramírez con su voz cortando el aire estéril. La asistente, joven y ansiosa, absorbe las palabras del doctor Ramírez, preguntando: «Restricciones, doctor. ¿Cree que esto no fue accidental?» La sospecha del doctor Ramírez se intensifica. El informe toxicológico nos dirá más, pero estas marcas apuntan a algo más siniestro. Posible homicidio, potencialmente un encubrimiento. Bajo el duro resplandor del sol, los cazadores de tesoros excavan implacablemente en el suelo de Oak Island. Impulsados por sueños de riquezas incalculables, excavan con una intensidad febril. El infame pozo de dinero se alza amenazante cerca, custodiando sus antiguos secretos. Cada golpe de la pala resuena, una apuesta susurrada al enigmático corazón de la isla. La Tierra cede a su implacable búsqueda, pero la isla permanece en silencio, guardando sus secretos. Agua turbia llena los túneles de Oak Island, un escalofriante testimonio de una maldición implacable. El agua oscura e inmóvil esconde peligros ocultos e historias jamás contadas. Cada ondulación hace eco de los secretos ominosos de la isla. La maldición aprieta su agarre, reclamando nuevas víctimas en las profundidades. Una sensación de presentimiento impregna los túneles inundados, prometiendo más pruebas. Los misterios de Oak Island permanecen sumergidos, custodiados por una antigua e implacable maldición. Bajo la serena superficie del lago Toplitz, un mundo oculto espera. Buzos descienden a las profundidades heladas, su misión envuelta en misterio. Equipados con tecnología avanzada, navegan por las aguas traicioneras.
Buscando el oro nazi perdido, un tesoro de oscuros secretos. La oscura historia del lago ensombrece su búsqueda. ¿Descubrirán la verdad? ¿O las profundidades guardarán sus secretos para siempre? Bajo la superficie del lago Toplitz reina la oscuridad, ocultando secretos en sus turbias profundidades. El agua, densa de sombras, guarda sus tesoros ocultos. Cajas de metal, pesadas de secretos, se asientan en el limo, imperturbables por el mundo de arriba. Cada caja contiene billetes y documentos falsificados. Los secretos permanecen inactivos, esperando ser desenterrados. El fondo del lago se convierte en una bóveda acuática para crímenes ocultos. En la tenue luz del archivo, un investigador examina meticulosamente documentos antiguos, buscando respuestas en el pergamino envejecido. Un avance surge cuando el investigador descubre un vínculo crucial, la conexión resonando con los misterios en cuestión. La mirada concentrada del investigador se intensifica, una comprensión que surge a medida que los misterios comienzan a entrelazarse. La expresión del investigador cambia, insinuando el peso de los secretos revelados dentro del antiguo archivo. Un nuevo camino se despliega, prometiendo desenredar los hilos de un enigma olvidado hace mucho tiempo. Bajo el velo de la noche, dentro de la silenciosa biblioteca, la investigadora se sumerge en el estudio de libros y mapas antiguos, cada página susurrando secretos de tiempos olvidados. Sus dedos recorren los bordes desgastados de un mapa, sus ojos escudriñan atentamente en busca de una pista oculta, un patrón que podría desvelar los misterios del pasado. Un motivo sutil y recurrente emerge de los textos, un eco tenue que resuena a través de los siglos, captando toda su atención. Una comprensión llega, el patrón grabado en los textos antiguos ahora claro, mientras el investigador se acerca. Una figura solitaria se acerca a las ominosas costas de Roanoke, donde el aire se siente denso de secretos. Mientras pone un pie en el suelo embrujado, una presencia misteriosa la domina, erizándole la piel. Una fuerza invisible la envuelve, un recordatorio escalofriante de la oscura historia de la isla. La isla observa. Sus antiguos misterios se agitan mientras ella se adentra en su dominio. Cada paso hace eco de los susurros de la colonia perdida, una sinfonía inquietante del pasado. Los secretos de la isla despiertan, prometiendo una revelación que podría reescribir la historia. Al entrar en la boca silenciosa de la cueva, el investigador se desvanece en la tierra. Sola en la oscuridad resonante, se adentra más, guiada por el haz de su linterna frontal. Símbolos antiguos emergen de las sombras, grabados en las paredes de la cueva. Con dedos enguantados, traza los extraños contornos, buscando desvelar sus secretos. El tiempo se difumina mientras la investigadora se sumerge, reconstruyendo fragmentos de un lenguaje olvidado. Un gran avance. El mensaje oculto se revela lentamente, prometiendo una revelación. En el museo silencioso, un investigador estudia meticulosamente artefactos, buscando un destello de lo desconocido. Sus dedos recorren el metal frío de un relicario de plata empañada. Un compartimento oculto se revela, tomándola por sorpresa. Su respiración se entrecorta cuando una pista emerge de las profundidades del relicario. Los ojos de la investigadora se fijan en la pista. Una expresión de darse cuenta se extiende por su rostro. En el corazón del archivo musical de Viena, un investigador está rodeado por los fantasmas de melodías pasadas. Ella frunce el ceño. Sus ojos estudian intensamente las intrincadas notas del Requiem de Mozart. Su dedo traza los símbolos delicados, un destello de comprensión brillando en sus ojos. Un código secreto, oculto durante mucho tiempo, emerge ahora de las profundidades de la composición. El aire es denso con el aroma de papel envejecido y volúmenes encuadernados en cuero. Un testimonio silencioso de siglos de secretos musicales. Se acerca más. El peso de la historia presionando mientras descifra el mensaje oculto. En medio de las ruinas bañadas por el sol de la biblioteca de Alejandría, el investigador examina delicadamente los restos de una época olvidada. La luz del sol proyecta largas sombras sobre las piedras antiguas, mientras ella busca incansablemente fragmentos del conocimiento perdido. Sus dedos rozan un trozo de pergamino, un vínculo tangible con la historia. Con los ojos muy abiertos descubre una referencia que insinúa una sociedad secreta clandestina. En el corazón de los archivos de la policía de Londres, un investigador profundiza en los escalofriantes archivos de casos de Jack el Destripador. Su mirada concentrada escudriña las páginas amarillentas, cada documento un testigo silencioso de horrores indescriptibles. Un sutil cambio en su expresión, un destello de comprensión, insinúa un avance en la investigación latente durante mucho tiempo.
Una revelación impactante emerge de las profundidades de los archivos. Una conexión oculta con la nobleza. El peso de este descubrimiento recae sobre ella, arrojando una nueva y ominosa luz sobre el infame caso. En el vasto océano australiano, un investigador desciende a las profundidades turbias, la luz del sol luchando por penetrar la penumbra. Se sumerge más profundamente. Una figura solitaria contra la presión opresiva, impulsada por el enigma de un primer ministro perdido. Un destello llama su atención en el fondo del océano. La esperanza parpadea en el abismo. Nada urgentemente hacia el brillo enigmático, con el corazón latiendo con anticipación. El investigador se acerca al fondo del océano, el objeto misterioso ahora al alcance. Una sorprendente prueba emerge de las profundidades, una pista crucial en el misterio sin resolver. Bajo el sol de Pitcairn, una investigadora busca respuestas de aquellos que llevan el pasado en su sangre. Rostros grabados con historia comienzan a revelar la verdad enterrada hace mucho tiempo sobre el motín. Susurros de rebelión y traición resuenan a través de generaciones, pintando una imagen vívida del pasado. La verdad emerge, arrojando nueva luz sobre el infame motín que forjó el destino de una isla. En el corazón de París, el investigador se encuentra ante el diamante Hope, su oscura fascinación palpable. La gema palpita con una energía invisible, una promesa silenciosa tanto de belleza como de desesperación. Una abrumadora sensación de pavor inunda al investigador, una escalofriante premonición de la malévola influencia de la gema. El investigador está congelado, dominado por el poder maligno de la gema. Dentro de las silenciosas salas de los archivos nacionales, un investigador profundiza en el pasado, rodeado por los ecos de la historia. Cada documento es una pieza del rompecabezas. Cada página, una posible revelación. El peso del asesinato de Kennedy la agobia mientras examina los archivos desclasificados. Ella examina meticulosamente cada detalle. La verdad oculta bajo capas de secreto oficial. En la tranquila quietud de los archivos, emerge un descubrimiento que ensombrece el pasado de la nación. Ella descubre una conspiración. En el silencioso archivo médico, una investigadora examina detenidamente el informe de la autopsia de Marilyn Monroe, con el ceño fruncido por la concentración. Entrecierra los ojos, con el dedo recorriendo cada línea de la jerga clínica. Una sutil inquietud se desliza en su expresión. Una creciente inquietud la invade a medida que las anomalías comienzan a surgir del texto estéril. El ambiente estéril parece amplificar su sensación de presentimiento a medida que los secretos del informe se revelan lentamente. El peso del pasado se asienta pesadamente, mientras el investigador se enfrenta a las inquietantes verdades ocultas en el archivo médico. En Oak Island, un investigador se embarca en una nueva excavación, con la esperanza brillando en el aire. El investigador excava con determinación, la tierra revelando secretos de épocas pasadas. Un destello de metal capta la luz. Un artefacto antiguo emerge de las profundidades. El investigador alza el artefacto, un jadeo escapa de sus labios mientras la historia se revela. El investigador examina cuidadosamente el artefacto, con sus secretos aún por desvelar. Bajo la brillante luz del día, un investigador supervisa una nueva exploración del misterioso lago Toplitz. Las profundidades del lago ocultan secretos mientras el equipo del investigador se adentra en lo desconocido. De las profundidades turbias emerge una caja misteriosa, insinuando verdades largamente ocultas. El investigador observa con gran expectación mientras la caja es cuidadosamente llevada a la superficie. Un momento de revelación amanece cuando se recupera la misteriosa caja. Se desconocen sus contenidos. Los científicos examinan meticulosamente los artefactos, con expresiones atentas mientras buscan pistas ocultas. Los documentos se someten a un escrutinio intenso. Cada página es una clave potencial para desvelar los secretos que encierran. Un momento decisivo cuando los científicos descubren rastros de ADN, un vínculo tangible con el pasado. Códigos ocultos emergen de las sombras, prometiendo revelar todo el alcance del misterio que se avecina. En la tenue luz de su oficina, la investigadora comienza a reconstruir los fragmentos de un complejo rompecabezas. Las conexiones se vuelven claras, revelando una oscura y extensa conspiración que abarca continentes. Sus ojos se abren de par en par al darse cuenta de todo el alcance de la conspiración global. El peso de la revelación se asienta sobre ella mientras contempla las implicaciones de lo que ha descubierto. En la cámara tenuemente iluminada, la mesa ornamentada se convierte en el punto focal para las figuras sombrías de los líderes de la sociedad secreta. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras misteriosas, intensificando la atmósfera clandestina alrededor de la mesa.
Desde una posición oculta, un investigador observa la reunión clandestina, con los ojos agudos y enfocados. El investigador observa desde el punto de vista, recopilando silenciosamente información crítica. El aire está cargado de secretos, mientras los líderes permanecen ajenos al observador silencioso. Un investigador solitario comienza una búsqueda global, embarcándose en un viaje por continentes. El investigador recorre los bulliciosos mercados, buscando susurros de secretos antiguos. El investigador camina por selvas densas, navegando por paisajes verdes que rebosan de verdades ocultas. El investigador escala montañas imponentes, desafiando alturas traicioneras en busca de pruebas esquivas. El investigador navega por vastos océanos, trazando aguas desconocidas en una búsqueda incesante del conocimiento. En la tenue luz de la noche, el investigador se aventura en lo desconocido. El aire se espesa con la tensión mientras ella navega por las calles laberínticas. Las sombras bailan a su alrededor, cada una ocultando peligros potenciales. Ella entra en una habitación tenuemente iluminada, con los sentidos en alerta máxima. Un ruido repentino rompe el silencio, aumentando la expectación. Avanza con cautela, lista para confrontar lo que sea que le espere. En la silenciosa atmósfera del archivo secreto, la búsqueda de un investigador se intensifica. Su búsqueda enfocada culmina cuando se acercan a su objetivo, el archivo maestro. El investigador saca el archivo maestro de la sociedad secreta de la estantería. Con el archivo maestro en la mano, los secretos de la sociedad están a punto de ser revelados. La conferencia de prensa comienza. La anticipación es densa en el aire. Ella da un paso adelante, lista para compartir sus descubrimientos innovadores con el mundo. Gráficos e ilustraciones iluminan la pantalla detrás de ella, insinuando las revelaciones por venir. Cada diapositiva revela más, cautivando a la audiencia con la profundidad de su investigación. El mundo escucha con atención mientras ella revela las implicaciones de su trabajo. Un momento de triunfo silencioso mientras sus hallazgos resuenan, prometiendo una nueva era. El mundo se sume en el caos mientras la incredulidad se apodera de cada rincón. El miedo y la incertidumbre se extienden por las calles. Los noticieros destellan en las pantallas, amplificando la sensación de fatalidad inminente. Las calles vacías resuenan con los susurros de lo que fue, ahora perdido. Una sola bandera ondea en el viento, un recordatorio de un mundo fracturado. La investigadora se sienta en su escritorio, una suave sonrisa que insinúa las victorias silenciosas aseguradas en la oficina tenuemente iluminada. Un suave resplandor de la lámpara de escritorio proyecta largas sombras, iluminando los archivos que dan testimonio de su inquebrantable dedicación. Cada archivo susurra historias de verdades descubiertas, un testimonio de la justicia prevaleciendo frente a la oscuridad. El peso de los misterios pasados se levanta, reemplazado por una sensación de plenitud a medida que las sombras retroceden. En la quietud de la noche, la sonrisa del investigador se profundiza, un faro de esperanza en un mundo con demasiada frecuencia velado en la oscuridad. El investigador se recuesta, la habitación en tranquila contemplación de las batallas ganadas y las verdades reveladas. El sitio de excavación zumba con actividad bajo el cielo abierto. Restos óseos emergen de la tierra, testigos silenciosos de una colonia perdida. Los huesos desenterrados insinúan el desenredo de un enigma centenario. El misterio de Roanoke lentamente se desprende del pasado. Dentro del gran palacio, la luz de las velas parpadea. Las sombras bailan y la tensión tácita llena el aire. Los opulentos salones ocultan secretos, una inquietud palpable que pesa mucho, insinuando la oscura verdad tras la muerte de Rasputín. Cada sombra parece susurrar secretos, desvelando una conspiración que llega a las más altas esferas de la sociedad rusa. El palacio, antaño un símbolo de poder, ahora tiembla con el peso de las inminentes revelaciones. La sala de conciertos resuena con las tristes notas del Requiem de Mozart, llenando el aire de una palpable sensación de tristeza. Cada nota flota pesadamente en el aire, tejiendo un tapiz de dolor y solemnidad. La música se intensifica, revelando un mensaje oculto dentro de las intrincadas capas de la partitura. La orquesta sigue tocando, sin saber que su actuación conlleva algo más que simples notas musicales. Bajo el sol egipcio, se alza la moderna biblioteca de Alejandría, un faro de conocimiento renacido de las antiguas cenizas. Su arquitectura une los ecos de la historia con las líneas limpias del futuro, un testimonio del conocimiento perdurable. Dentro de sus muros, innumerables volúmenes descansan,
Cada página un testimonio de las historias y la sabiduría preservadas a través del tiempo. La luz del sol se filtra a través de las amplias ventanas, iluminando la silenciosa concentración de quienes buscan el conocimiento en su interior. La Biblioteca de Alejandría se erige como un monumento vivo, salvaguardando el conocimiento colectivo de la humanidad para las generaciones venideras. La vibrante calle londinense bulle con carruajes tirados por caballos y peatones apresurados, pintando una escena de la vida diaria. En medio de la multitud, emerge una figura, el infame Jack el Destripador, ahora desenmascarado. Una palpable sensación de justicia llena el aire cuando se revela la verdadera identidad del notorio asesino. La multitud comienza a avanzar, con rostros sombríos, el peso de la justicia cayendo sobre la figura expuesta. El océano se extiende sin fin, su inmensidad indiferente a los secretos que oculta. En la orilla, yace el cuerpo inerte del primer ministro Holt. Las implacables olas lo cubren, susurrando cuentos de verdades ocultas. El aire pesa con el peso de la revelación, un sudario salado sobre la escena. La verdad sobre su desaparición finalmente se revela. Un eco inquietante en la vasta extensión. La indiferencia del océano subraya la tragedia. Un testimonio silencioso de los secretos que guarda. Bajo el sol de Pitcairn, los descendientes de los amotinados se reúnen, con sus rostros grabados con una mezcla de esperanza y temor. Una frágil tregua florece cuando se extienden y entrelazan las manos, sellando una nueva era de perdón. Las sonrisas se dibujan en los rostros, reflejando el mar tranquilo, que ahora refleja la armonía recién descubierta de la isla. La paz desciende sobre la isla Pitcairn, una promesa silenciosa llevada por la suave brisa de la isla. El museo zumba con silenciosa anticipación mientras la puerta de la bóveda permanece abierta. En el interior, el diamante Hope irradia un brillo de otro mundo. Con meticuloso cuidado, el diamante se coloca dentro de su cámara protectora, sellando su legendaria maldición. La puerta de la bóveda se cierra de golpe. El diamante de la esperanza asegurado, su maldición contenida. En el monumento Kennedy, los dolientes se reúnen, su silencio cargado de preguntas sin respuesta. El aire zumba con susurros silenciosos, indicios de secretos largamente ocultos que ahora amenazan con surgir. Los murmullos se intensifican. El peso de las verdades suprimidas oprime a la aturdida multitud. La verdad sobre el asesinato de Kennedy comienza a aflorar, sus zarcillos serpenteando entre la multitud. Una exclamación colectiva se alza cuando las impactantes revelaciones rompen la solemne fachada. En el corazón de Los Ángeles, un cementerio se alza como el lugar de descanso final, donde las sombras bailan con historias no contadas. Entre las piedras silenciosas, emerge la tumba de Marilyn Monroe, un lugar de peregrinación y verdades susurradas. El aire pesa con secretos, mientras la verdad sobre su muerte empieza a moverse. La revelación amanece, arrojando una nueva luz sobre la leyenda de Marilyn. La legendaria isla del Roble brilla bajo la mirada del sol. Sus secretos están a punto de ser revelados. Los susurros de la leyenda se convierten en realidad cuando la verdadera naturaleza del tesoro emerge, alterando el curso de la historia. El misterio de la isla se desentraña, su propósito se revela en un torrente de comprensión. El tesoro de Oak Island no es oro, sino una revelación que transforma el mundo. De las profundidades oscuras del lago Toplitz, un tesoro largamente oculto comienza a emerger. Brillando bajo el sol, el oro nazi resurge, su oscura historia revelada. Cada lingote cuenta una historia silenciosa de guerra, ambición y fortunas robadas. El destino final del oro, una bóveda cuyos secretos están custodiados por capas de acero y silencio. Dentro de la bóveda, el oro está guardado. Su viaje ha terminado, su historia está lejos de terminar. En la oficina del investigador, una sensación de rutina llena el aire cuando llega otro caso. El investigador levanta el archivo, el peso de historias desconocidas asentándose en sus manos. El investigador abre el nuevo expediente, sumergiéndose en lo desconocido. El rostro del investigador se endurece con determinación a medida que se desarrollan los detalles del caso. El investigador se recuesta. El ciclo interminable de la justicia continúa. El asentamiento desierto de Roanoke está bañado por el resplandor fantasmal de la luz de la luna, donde reina el silencio. Una brisa helada susurra por las calles vacías, llevando consigo una presencia inquietante y ancestral. Sombrías sombras bailan en la noche mientras el viento se abre paso entre las casas desiertas de Roanoke. Desde el éter, una voz espectral resuena a través del yermo paisaje, Croatoan.
El nombre Croatown flota en el aire, un eco ominoso en la noche silenciosa. En el reino etéreo de Viena, el fantasma de Mozart despierta, atraído por una fuerza invisible. Sus dedos espectrales se ciernen sobre un teclado invisible, listos para crear. El aire vibra con los ecos silenciosos de notas aún por nacer. Se sumerge en la composición, ajeno al mundo exterior. Bajo un manto de niebla, las calles empedradas de Londres susurran secretos en la noche. Una bruma espectral se aferra a los callejones, donde las sombras bailan con horrores invisibles. En el corazón de la niebla, Jack el Destripador emerge, una silueta de terror contra la tenue luz. Su presencia produce un escalofrío, un presagio del terror que acecha justo más allá de la vista. La niebla se espesa, como si el mismo aire conspirara para ocultar sus oscuras acciones. Un panorama de Oak Island se despliega bajo el vasto cielo, sus orillas susurrando cuentos de fortunas escondidas y enigmas antiguos. El infame pozo de dinero no revela secretos. Sus profundidades silenciosas guardan siglos de historias no contadas y sueños incumplidos. Las sombras se alargan sobre la isla, insinuando la maldición que perdura, uniendo tesoro y tragedia en un ciclo interminable de esperanza y desesperación. El viento suspira a través de los árboles, llevando susurros de buscadores pasados y el peso de sus esfuerzos no recompensados. El océano se hincha y retrocede. Su pulso rítmico un recordatorio constante del aislamiento de la isla y el paso implacable del tiempo. Oak Island sigue siendo un enigma, un lugar donde la búsqueda del tesoro se convierte en una obsesión inquietante que pone a prueba para siempre los límites de la ambición y el destino. Bajo el manto de la noche, las oscuras aguas del lago Toplitz ocultan un secreto. El oro nazi brilla tenuemente, un testimonio silencioso de una ambición olvidada. Ondulaciones perturban la superficie del lago, mientras el aire de la noche se cierne pesado con deseos tácitos. La superficie del agua refleja la oscuridad, donde la codicia y los sueños yacen enterrados. Un viento frío susurra sobre el lago, llevando consigo historias de tesoros escondidos y almas perdidas. En el corazón del lago, el pasado duerme, custodiado por el frío abrazo de las profundidades.